Muy bien, vamos a comenzar la unidad número 5 con el tema de polímeros como parte de los materiales no ferrosos. Vamos a ver más o menos cómo se crean, cómo se clasifican y qué son los polímeros. Vamos a comenzar con la descripción de lo que son. Bueno, viene del griego poli, eso quiere decir muchos, y también del griego meros, que viene siendo parte de muchos, o segmentos, es decir, está unido por varias partes de sí mismo. Si ustedes se dan cuenta, en esta estructura tenemos un elemento principal, y ese elemento principal está unido a otros 2 o 3 elementos estructurales, ¿sí? Esos elementos en su mayoría dijimos que son orgánicos. ¿Por qué? Porque se obtienen son procedentes de plantas y animales. Como un ejemplo común vendría siendo los hidrocarburos. Los hidrocarburos, recuerden que son materiales orgánicos. ¿Por qué? Porque se encuentran en el subsuelo y se derivan de los restos fósiles precisamente de plantas y animales. Como base principal tenemos carbono e hidrógeno. Carbono vendría siendo la molécula grande, este átomo grande, unido a varios hidrógenos, ¿sí? Entonces vemos que son de bajo peso molecular y, en pocas palabras, un polímero es la unión de varios monómeros. Se clasifican en diversas maneras. La primera que les voy a mencionar es en base a la cantidad de monómeros. Sí, como podemos observar, los homopolímeros y los copolímeros, ¿sí? Como mencioné, en su mayoría están compuestos por carbono e hidrógeno. Si yo coloco aquí un hidrocarburo, como viene siendo el carbono, ¿sí?, lo puedo manejar así, CH2, o lo puedo manejar así, CH4, ¿ok? O también lo puedo manejar de la siguiente manera, el carbono en medio, ¿sí?, y un hidrógeno en cada lado, ¿ok? Entonces, una estructura homopolimérica, vamos a ver cómo es. Esta estructura, si observan, aquí tenemos los dos carbonos unidos a unos hidrógenos. Aquí tenemos un enlace del tipo covalente, donde estamos compartiendo electrones. Este es un ejemplo del polipropileno, que viene siendo parte de los homopolímeros, que en su estructura contienen solamente una unidad monomérica, a diferencia de los copolímeros, que contienen varias unidades estructurales, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos la mezcla del propileno con el etileno. Tenemos el propileno etileno, o también llamado B-copolímero random, ¿sí? Entonces, como homopolímeros tenemos diversos tipos, ¿no? O, por ejemplo, polietileno, polipropileno, poliestireno. Y ya de copolímeros podemos tener el butadieno, acrilonitrilo, o inclusive una mezcla de 3 componentes, como viene siendo un material de tipo ABS o el ABS, ¿no?, que es un plástico muy duro, que por lo regular lo vemos en la parte de las computadoras, donde viene el teclado. Ahí se encuentra una base de ABS. O en los cascos, por ejemplo, de Pemex, de los ingenieros industriales o ingenieros de campo, ingenieros electromecánicos, sus cascos están hechos también de ABS, que es un polímero muy resistente, un tipo de plástico muy resistente. No todos los polímeros son plásticos, ¿verdad? Como actividad tenemos la siguiente:
quiero que me hagan una tabla en la libreta, o si gustan pueden hacerlo en PowerPoint, con los siguientes polímeros y copolímeros y su estructura desarrollada. O sea, quiero que todos estos me mencionen a cuál pertenecen, cuáles son homopolímeros, cuáles son copolímeros y me añadan su estructura desarrollada. Como ejemplo, les puse aquí una tabla donde vemos los copolímeros y homopolímeros. Aquí está la tabla. Vemos el ejemplo de un estireno que viene siendo parte de los copolímeros. Los estirenos por lo regular los vemos en anuncios de serigrafía. Su estructura es esta. Tenemos aquí C6, H5, CH, CH2. O la podemos sintetizar aún más como C8, H8. ¿Sí? Aquí vemos 6 carbonos, 7, 8 carbonos, 5, 6, 7, 8 hidrógenos, ¿verdad? Aquí está su estructura desarrollada. Aquí viene siendo su ciclo benceno o el ciclo de los carbonos con sus hidrógenos a un lado, y aquí vemos su radical. También tenemos un ejemplo de homopolímero como el polietileno con su estructura también desarrollada y no desarrollada, que viene siendo los dos carbonos unidos de dos hidrógenos enlazados por un enlace covalente. Y en su estructura aquí solamente vemos aquí un ejemplo, pero en esta en realidad sería varias moléculas de polietileno. Igual aquí pueden existir varias moléculas de estireno, pero esta se encuentra en otra clasificación que vamos a ver más adelante. Como observamos aquí, también se clasifica de acuerdo a su forma de la cadena polimérica. Esa cadena es lineal. Como vimos en el ejemplo anterior, el homopolímero del polietileno tiene una estructura lineal. Los entrecruzados, ¿sí?, como vienen siendo los anillos bencénicos, como el ejemplo de los copolímeros, y también tenemos una estructura ramificada. En base a su comportamiento térmico, tenemos tres tipos diferentes: los elastómeros, termoplásticos y termofijos. Los termofijos se endurecen al calentarse y no se ablandan al continuar el calentado. Al iniciar el tratamiento térmico se origina un entrecruzamiento covalente adoptando una estructura rígida tridimensional. Ejemplo de los termoestables pueden ser el ABS, la baquelita, resina epoxi, siliconas, caucho sintético. Nosotros en clase ya no pudimos hacer la práctica de la metalografía, pero en donde se coloca el metal para poder observar en el microscopio metalográfico, esa estructura se empotra en una base de baquelita, ¿sí?, que viene siendo parte de un ejemplo de los termoestables o termofijos, también llamados termofijos. Los elastómeros son polímeros sintéticos que poseen elasticidad, por ejemplo el hule, se deforman en alto grado, y los termoestables, estos se ablandan al calentarse, a veces se llegan a fundir, se endurece al enfriarse, tiene un proceso reversible y repetible en estado vítreo. Son blandos, son dúctiles, son de alto peso molecular y sus cadenas están asociadas a medio de fuerzas de Van der Waals. Por lo regular tienen fuertes interacciones dipolo-dipolo, y ejemplos de estos podrían ser el polietileno, poliestireno o el PVC. Entonces vemos que pues sí son plásticos un poco más duros que los termofijos o los elastómeros. Elastómeros por lo regular, los elastómeros, por su nombre, elastómeros, son elásticos, ¿sí? Son más sintéticos, y como ejemplo que les di, el hule, ¿no? Entonces, también hay una clasificación por familias. Esta puede ser los alcoholes, los éteres, los ácidos, los aldehídos y los hidrocarburos aromáticos. Aquí observamos su unidad característica, el OH más el radical. El radical, ¿a qué me refiero? Al carbono hidrógeno. Ácidos
la característica principal de los ácidos es que tiene un OH y un doble enlace con oxígeno, más el radical. El radical, repito nuevamente, viene siendo esa estructura desarrollada de carbono e hidrógenos. Los aldehídos, tenemos el carbono con su doble enlace con oxígeno, su radical y su hidrógeno. Y tenemos los hidrocarburos aromáticos o los bencenos, que viene siendo su ciclobenceno con su radical. Ejemplos de estos tenemos el alcohol metílico, el éter dimetílico, el formaldehído y el fenol. El alcohol metílico, tenemos su estructura que viene siendo el radical. Voy aquí a colocar el radical, que sería el carbono con sus hidrógenos, que parte de el metano, ¿sí? Este metano se une a un hidróxido, o sea, a un oxígeno más hidrógeno, a un hidróxido, y se forma lo que es el alcohol metílico. Y se forma lo que es el alcohol metílico. El éter dimetílico igualmente, o sea, tenemos un etano que se une a un oxígeno y ese a otro carbono, ¿sí? Y aquí tenemos el etano, ¿ok? Esa sería la estructura del etano unidos al oxígeno. Aquí vemos dijimos que es radical, oxígeno, radical. Aquí está el radical, el oxígeno y el radical, ¿ok? Ese sería el éter dimetílico. El ácido acético, el radical, colocaríamos el carbono como base central, el hidrógeno, otro hidrógeno en la parte de abajo, el carbono, y aquí tenemos que colocar o añadir el OH, y aquí añadimos el doble enlace con el oxígeno. Formaldehído, colocamos el hidrógeno con su carbono, que viene siendo el radical, y su doble enlace con oxígeno. Y por último el fenol. El fenol pues viene siendo esta estructura bencénica, ¿sí? A ver si me sale, espero que no me salga muy chueco. ¿Ok? Y aquí colocamos su OH. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver la clasificación de los plásticos. Es en base a que se pueden reciclar fácilmente. Como número 1 vamos a ver la clasificación por PET o el tereftalato de polietileno. Este tereftalato de polietileno, o también comúnmente llamado poliéster, generalmente lo vemos en las botellas, es de color transparente, es claro, es cristalino, ¿sí? En su estructura monomérica pertenece a los homopolímeros. Este tiene dos dobles enlaces con el oxígeno, ¿sí? Y un benceno. Tenemos aquí el polipropileno. El polipropileno también viene siendo parte de los homopolímeros, también conocido como BP. Se encuentra en envases aptos para microondas, mueblería, plástica del hogar. Tiene la clasificación número 5, a diferencia del tereftalato de polietileno, que es clasificación 1. El PVC, polivinilcloruro, es altamente resistente, tiene clasificación número 3. El PVC, como comúnmente lo conocemos, es resistente porque precisamente se le ha añadido una molécula de cloro. En su estructura es parte de los homopolímeros, poliestireno. El poliestireno, también comúnmente llamado PS, en su estructura química tiene un benceno y el radical. Aquí lo tenemos como clasificación 6, es desechable, es blando, es esponjoso.
HDPE. Este es un polietileno de alta densidad. Tiene una clasificación número 2 porque tiene alta resistencia química. Este lo encontramos en productos de higiene personal y también, por ejemplo, en productos químicos, precisamente porque no se derrite, no se inflama, es resistente químicamente. LDPE, polietileno de baja densidad. Este es más brillante, el otro, el HDPE, es opaco, es brillante, flexible y tiene la clasificación número 4. Tenemos otro tipo de clasificación. Ese se le llama a otros precisamente porque tiene una aleación de los diversos componentes, entre ellos PET, PP, PVC, PS, HDPE y